Hablamos de lo que está sucediendo a nivel mundial, la Agenda 2030, el gran reinicio. Hablamos de la venida del Señor. Hablamos también de las señales del fin de los principios, de dolores de parto, y que son días finales lo que estamos viviendo. Así que tenemos que estar atentos, porque yo creo estos años son años decisivos para la humanidad. Son años decisivos para la humanidad. Estamos corriendo, yo creo, en los últimos metros para llegar a la meta, como decía el apóstol Pablo. Estamos corriendo ya en la recta final. Y esto lo digo por todas las cosas que están sucediendo a nivel mundial. En el ambiente profético las señales están cumplidas, y hay unas que son más evidentes que otras, pero las señales están cumplidas. Lo curioso de todo es que en medio de todas esas cantidades de señales que están cumplidas, usted y yo, la iglesia del Señor, la gran mayoría está durmiendo, tal y cual también el Señor Jesús lo expresó en las parábolas acerca de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Y ha surgido una información en los últimos días que también es un evento profético, y yo creo que era uno de los más difíciles de cumplir. Sin embargo, ya empezó a ocurrir. Hace pocos días, hace exactamente 2 días, el pasado viernes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pronunció en el discurso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, un acuerdo, o abrió la posibilidad, anunciando que prácticamente hay un acuerdo ya para firmar la paz con Arabia Saudita. No dio detalles al respecto, pero dijo que es casi un hecho, y esto obviamente va a cambiar todo el panorama en Medio Oriente. El primer ministro Benjamín Netanyahu, en una ponencia que duró aproximadamente 25 minutos, expresó que Israel se encuentra en la cúspide de tal avance, y presentó mapas que resaltaban la posición de Israel durante el pasar del tiempo, puntualmente desde su creación en 1948 hasta hace poco, que se dieron los acuerdos de Abraham en el año 2020. Usted recuerda que se han firmado los acuerdos de Abraham. Incluso estos acuerdos llevaron a la fomentación de la casa abrahámica, que es la iglesia donde se reúne el judaísmo, el islam y el cristianismo, donde sale el crislán, debido a estos acuerdos de los acuerdos de Abraham. Y no hay duda, dice Benjamín Netanyahu, que los acuerdos de Abraham marcaron el comienzo de una nueva era de paz. Escuche, año 2020, todo trazado en estos 10 años, 2020-2030, Agenda 2030, gran reinicio económico, pandemia, desastres naturales y los acuerdos de paz históricos. Por primera vez en la historia, Israel habla de tener paz con Arabia Saudita, y empezó en el 2020. Y dice Benjamín Netanyahu, textualmente le voy a repetir lo que dijo: no hay duda de que los acuerdos de Abraham marcaron el comienzo de una nueva era de paz, pero creo que estamos al borde de un avance aún más dramático, una paz histórica entre Israel y Arabia Saudita. Esta paz realmente dará forma a un nuevo Medio Oriente. Y esta paz, que se veía imposible hace algunos años, es un evento profético. La famosa frase que muchos conocen: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y esto es un evento profético, y muchos dicen gloria a Dios por la paz. Y claro que sí, qué bueno que hay paz, pero hay una profecía
sobre esta paz en Medio Oriente, sobre esta paz en Israel. También a estos acuerdos se habla también de Irán, que son enemigos históricos de Israel. Así que esto es un evento profético. Y aunque muchos no lo quieran creer, aunque muchos lo oculten, aunque muchos no lo quieran hoy tocar, es un evento profético al cual se está dando cumplimiento. Hay un hombre que ha trabajado mucho por estos acuerdos y se llama Jared Kushner. Muchos dicen y muchos creen que este hombre es el anticristo, porque es un hombre de mucho poder económico. En Estados Unidos tiene un edificio que compró a Rockefeller, un edificio que su número es el 666. Y este hombre de ascendencia judía, yerno de Donald Trump, es el que ha estado gestionando toda la paz en Medio Oriente. Y hay muchas cosas por las cuales se habla que este joven pudiera ser el anticristo. Ya es cuestión simplemente de especulación. Lo cierto es que se avanza aceleradamente en los acuerdos de paz entre Israel y los otros países de Medio Oriente. Y tú y yo, estas cosas no las podemos ignorar, porque el mundo hoy camina hacia el establecimiento del nuevo gobierno mundial, del nuevo orden mundial. Y esos acuerdos de paz hacen parte de ese establecimiento del nuevo orden mundial. Pablo dijo con respecto a la venida del Señor y de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él: os rogamos que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pero dice en el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Estamos en un tiempo donde hay apostasía. Y dice: porque sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, al cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y esto que Pablo habla aquí hace referencia a la persecución que Cristo profetizó y dijo cuando estaba en el monte de los olivos, que a muchos de nosotros nos perseguirían. En Lucas 21 también habla de eso y lo hablamos la semana anterior. Entonces, cuando Pablo hace referencia a que este ser se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, Él será un Dios aquí en la tierra, y que Apocalipsis 13 dice que exigirá adoración, y la humanidad tendrá que someter su voluntad al sistema gubernamental del anticristo. Y todo aquel que no lo adore, todo aquel que esté en contra de su sistema de gobierno, será declarado enemigo del gobierno. Por lo tal, vendrá persecución y muerte para aquellos que se levanten en contra de este gobierno. Y esto lo hablamos porque muchos creen que este panorama está lejos. Muchos creen que falta mucho todavía para que estas cosas pasen. Y quiero decirles que muchas profecías ya están cumplidas y las más difíciles se están cumpliendo. Ya hay acuerdos entre Israel, Arabia Saudita. Ya hay un pacto, un acuerdo llamado los acuerdos de Abraham. Y el acuerdo de Abraham va entre judíos e islámicos. Y actualmente la construcción del tercer templo no está muy lejos. El templo judío que tanto anhelan no está muy lejos. Cuando tú vas a Israel y notas que ya está el instituto del templo, un instituto que vela y que pide aceleradamente la construcción del tercer templo, te das cuenta que el asunto no está muy lejos y tienen ya todo
preparado, tienen los planos, tienen la maqueta, que en algún tiempo yo lo mostré aquí en el canal, tienen la maqueta lista, los planos listos, tienen el vestuario del sacerdote listo, tienen todos los utensilios listos para cuando se construya el tercer templo, entonces poder dar adoración, el templo que tantos ellos quieren. Y quiero que sepa que Israel y muchos judíos no son ignorantes de las profecías bíblicas. Durante mucho tiempo, mucha gente creyó que Israel era un pueblo que vivía en la ignorancia bíblica y que ellos estaban esperando al anticristo. Muchos sí, pero hay una gran parte de Israel que es mesiánica, que espera al verdadero Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que espera la venida del Señor. Hay muchos judíos que ya aceptaron a Jesús en su corazón y ahora ya no esperan a un Mesías que venga a liberarlos, sino que esperan la segunda venida de Cristo. Y muchos de ellos saben que está cerca la venida del verdadero Mesías. Pero saben también lo que tiene que pasar en Israel. Y lo han comentado y lo han hablado. Están preparando incluso la huida de Israel al desierto. Saben lo que significa para Israel paz y seguridad. La palabra dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y muchos ya saben lo que significa la palabra paz y seguridad para Israel. No son ignorantes de la palabra. Durante mucho tiempo los cristianos creyeron que Israel era una nación ciega, que no conocía de la palabra y que estaban en la ignorancia y que estaban perdidos. Pero muchos de ellos, gran parte, son mesiánicos, que están allá, que están a veces por un tema de cultura, pero están esperando la venida del Señor Jesús. Muchos hoy ya reconocieron el sacrificio de Jesús en la cruz. Hermanos, quiero contarles que estamos viviendo en la recta final. Me llegó una información de un amigo, de un hermano, donde habla que estamos en 7 años difíciles, que vienen 7 años complicados y que hay un plan a nivel mundial, hay un plan a nivel global terrible. La cumbre ODS 2023 de la ONU, una cumbre de los líderes globalistas que han planeado 7 años siniestros para el mundo, o han anunciado 7 años siniestros al mundo, es decir, 2023 al 2030. Y el 2023 ha sido un año trágico. Lo que pasó en Hawái, Mendoza, Argentina, sufrió un incendio donde hubo miles de vehículos incinerados, viviendas incineradas hace algunos días. Vimos el terremoto poderoso que pasó en Marruecos. Vimos las fuertes inundaciones que dejaron más de 10,000 personas muertas, 30,000 desplazados, 20,000 desaparecidos en Libia. Han sido años desastrosos. Ha sido un año desastroso. 2020 la pandemia. 2021 violencia y guerra. Rusia, Ucrania. Violencia en América Latina. Una imposición de gobiernos a nivel mundial. 2022 ha sido un año de desastres, de guerra, de hambre, de crisis. Y 2023 ha continuado igual. Y hay quienes creen que el 2024 va a ser un año de crisis económica, de recesión económica. Un año donde habrá dificultad en temas de salud. Mire lo que ya ha empezado en la India. El virus Nipah empezó en la India a azotar fuertemente, al punto que ya cerraron la población de Kerala por este virus letal en la India que está azotando la India. Entonces, lo que se habla es acerca de los años que vienen y que ha impuesto este
sistema. Hace pocos días también Elon Musk y su empresa Neuralink anunciaron que van a iniciar un proceso de implantación de microchips en el cerebro, en la cabeza de las personas. Y este microchip se alojará en la frente, en la parte frontal, que es donde se puede alojar en el cerebro. Y eso nos lleva a pensar mucho lo que la palabra habla acerca de la marca. Y entonces, este microchip lo venden al mundo como algo bueno, pero podría ser usado por el sistema gubernamental del anticristo para dominar al mundo. Hablamos del dólar digital, de la moneda digital que son las CBDC. Hablamos del escaneo del iris a través de lo que tiene que ver con la identificación digital global, que también ya avanza aceleradamente. Hablamos ahora de que el dinero físico está próximo a desaparecer. Y todo esto que está pasando son hechos no aislados, es una cadena que están armando poco a poco para poder establecer el nuevo orden mundial, el gobierno que estará a la cabeza, presidido por este ser de maldad que Pablo habla, por el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. No puede ser que todo esté pasando y tú y yo estemos durmiendo como si nada estuviese sucediendo. Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Y yo le doy gracias a Dios y gloria a Dios, porque el mensaje profético el Señor lo dejó para advertirnos las cosas que vendrían, pero para alertarnos y despertarnos respecto a su venida. Y Pablo le escribe a Tesalonicenses, a Tesalónica, porque al igual que en este tiempo, en el tiempo antiguo también pasó. Entonces pasaron dos cosas. Muchos olvidaron el mensaje del Señor, como pasa ahora, pero otros entraron en un afán, en un desespero, y entonces se volvieron holgazanes, no querían trabajar porque ya el Señor venía. Otros entonces empezaron a malinterpretar la palabra y se levantaron falsas doctrinas, como ocurre en este tiempo, respecto a la venida del Señor. Y Pablo les empieza a dejar puntos muy claros, diciéndole que el Señor no vendrá hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y eso nos lleva a entender a nosotros que el Señor no vendrá hasta que esté establecido este nuevo sistema de gobierno. Y entonces, cuando hoy vemos que ese sistema ya está acelerado, nos despierta y nos ayuda a entender que la venida del Señor está a las puertas, porque ese sistema de gobierno ya está en curso. Simplemente falta su implementación a nivel mundial, pero ya está en muchos países, ya están trabajando bajo el nuevo orden mundial, bajo el nuevo gobierno mundial. Por eso es que tú y yo no podemos dormir. Por eso es que tú y yo no podemos estar como si no estuviese pasando nada. No, tenemos que estar despiertos, saber y entender que la venida del Señor está a las puertas. Hoy y se han levantado muchos falsos profetas. La apostasía, que es la desviación de la fe, como ha surgido en este tiempo. Iglesias progresistas, iglesias que han cambiado la palabra por el dinero, iglesias que han cambiado la verdad por la mentira, falsos profetas que se han levantado en este tiempo. Mucha gente hoy dice hablar de Dios, pero son doctrinas de demonios que llevan a la perdición. La gente no quiere escuchar la sana doctrina, sino que se amontonan y hacen para sí maestros conforme a su propia
maldad de corazón. Hermanos, estamos viviendo en la recta final. Y quiero que sepa, a la luz de la palabra de Dios, ya hoy el nuevo orden mundial es una realidad. Ese ser de maldad, ese anticristo ya está en la tierra, ya está operando en la tierra. Y esto es un pensamiento a título personal, yo creo que muchas de las políticas globales que hoy se están ejecutando es por orden de este ser de maldad llamado anticristo. No es un pensamiento humano toda la perversidad que hay hoy. Es un pensamiento diabólico. Es un pensamiento maquinado por el mismo Satanás. Los planes gubernamentales que hay hoy, todo lo que planean, claro que hay una élite que lo ejecuta, pero detrás de esa élite, esos pensamientos son diabólicos, son satánicos, son pensamientos del anticristo. Y yo creo que ya ese ser muy pronto dará la cara al mundo. Muy pronto el mundo conocerá la cara de ese ser de maldad, como Pablo lo dice. Así que hay una advertencia que dice Pablo: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, mantente firme en la doctrina de la palabra de Dios, y que ningún loco, que ningún profeta loco, que ningún falso maestro te desvíe de la verdad de Dios. Y no te pongas, dice, ni conturbéis. Hermano, no te pongas a discutir por doctrinas. No te pongas a pelear si la venida del Señor va a ser antes, durante o después, como es la pelea que hay ahora en muchos teólogos que pelean por saber cuál es el día de la venida del Señor. Tú no te pongas en eso. No te pongas en eso. Tú, más bien, llénate de la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Pero sepa y entienda que el día del Señor está cerca. Ora, clama a Dios, busca a Dios. El día de la venida del Señor solamente el Padre lo sabe, ni aun el Hijo. Solamente el Padre sabe qué día será. No nos compete a nosotros saber el día, pero el Señor Jesús dejó señales de su venida. Y qué bueno que podamos entender que el tiempo está cerca. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude